Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 25 de agosto y ya le decimos bye, bye a esta ola de calor. Y muchos ya están preparando las maletas para volverse de las vacaciones, sí, porque muchos ya se empiezan a reincorporar el próximo lunes 28 de agosto. Y muchos pues empezando a pensar ya pues en los colegios, en la rutina, en los nuevos propósitos, pero bueno, eso llegará la próxima semana y de momento parece que este fin de semana nos va a dar una tregua al tiempo y vamos a poder dormir un poquito mejor. Hoy temperaturas mínimas en descenso acusado, que bien suena, en el oeste peninsular, máximas en descenso en el oeste y Cantábrico, y ese descenso va a ser notable en Galicia y en el Cantábrico especialmente. Se prevé alcanzar los 34-36 grados en buena parte del interior peninsular y en Baleares. Y en cuanto a las mínimas, no van a bajar de 24-26, pero bueno, va a ser mucho mejor que estos días atrás. En Madrid esperamos 37 de máxima, en La Coruña 23. Eso es una auténtica gloria. Bueno, que lo aprovechen y que lo disfruten. En Bilbao 28 de máxima, en Barcelona 33 y en Valencia esperamos para hoy 35 graditos de máxima. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, mirando a la arena política y a la arena económica. ¿Por qué? Porque el debate de investidura del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, programado para los días 26 y 27 de septiembre, confirma la necesidad de extender los presupuestos generales del Estado al próximo año. El artículo 134 de la Constitución establece que los presupuestos deben ser presentados en el Congreso al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. Sin embargo, la fecha de la investidura de Feijóo hace que sea un desafío ajustarse al plazo que marca la Constitución. La eventual prórroga no afectará a la actualización de las pensiones según el IPC, la cual fue asegurada mediante la última reforma de pensiones liderada por José Luis Escrivá. Sin embargo, una tarea pendiente para el nuevo gobierno antes de que termine el año es tomar decisiones sobre las ayudas implementadas en respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania, como fue la reducción del IVA en alimentos y electricidad y medidas que se van a extender mediante un decreto ley hasta el 1 de enero de 2024. Así que pendientes, por lo tanto, de la investidura, pero también de lo que conlleva en el tema económico, que es el techo de gasto y los presupuestos generales del Estado. Mientras, los BRIC amplían. Sí, el grupo de los principales países emergentes, los BRIC, ha terminado su cumbre con la incorporación de 6 nuevos miembros. Con estos socios, los BRIC acaparan el 42% de la producción de crudo. Es más, la entrada en el club de Arabia Saudí afianza las intenciones de Riad de abandonar el alineamiento con Estados Unidos que le caracteriza durante estas últimas décadas. A ello hay que sumar el propósito explícito de los BRIC de desdolarizar el comercio del crudo y de otras materias primas. Puede así interpretarse que ha nacido un nuevo bloque con la intención de minar la influencia económica de Estados Unidos. Veremos si lo consigue. Importante, miramos a Turquía. El Banco Central de Turquía ha decidido subir los tipos de interés en 750 puntos básicos. Están en el 25%. Esta considerable subida sorprendía ayer a los mercados porque ellos esperaban una subida de 250 puntos básicos. Provocó que la lira turca pues pasara de perder de forma moderada a subir casi un 6%. La subida de 750 puntos básicos manda un poderoso mensaje en un momento en el que este giro hacia la ortodoxia de las autoridades económicas se estaba viendo en dificultades por un deterioro progresivo de la lira y con una inflación interanual del 48%. Ojo. El mercado lo valora de forma positiva, ese endurecimiento importante de los tipos de interés y ese intentar luchar contra la inflación sí o sí. En los mercados financieros, el IBEX 35 avanzó ayer, pero chocó con los 9.400 puntos. Wall Street cayó presionado por el alza de la rentabilidad de los bonos, por el alza también del dólar. Hoy estamos esperando todos el mensaje de Jerome Powell en Jackson Hole y ayer fue un día
muy bueno para las inmobiliarias en el mercado continuo. Metrovacesa, por ejemplo, que es la mayor promotora por capitalización bursátil, subió casi un 3%, pero es que Montevalito avanzó más de 6 puntos porcentuales. Vamos a hablar de las inmobiliarias y vamos a hablar de este rebote. ¿Que les queda recorrido? ¿Tienen potencial todavía? ¿Qué otros sectores, qué otros valores tienen potencial de cara al futuro, de cara a esta recta final de año? Esto y más se lo vamos a contar enseguida. Esto es Radio Intereconomía. Gracias, bienvenidos. Vamos con titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Noticia de última hora, la economía alemana se estanca en el segundo trimestre del año. Crecimiento del 0% en tasa trimestral en el segundo trimestre del año, en línea con lo esperado. En tasa interanual, contracción de 2 décimas, del 0,2%, también según lo esperado. A las 10 de la mañana vamos a conocer la agenda de este viernes. Dato de confianza empresarial, el IFO. En Alemania, por la tarde, 4 de la tarde hora española, confianza del consumidor de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Las bolsas cotizan con signo mixto esta mañana a la espera de la comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en Jackson Hole, donde podría lanzar un mensaje que refuerce la idea de la necesidad de seguir con una política monetaria más restrictiva, con tipos de interés altos por más tiempo de lo esperado, como nos contaba Juan Ignacio Crespo, analista financiero. Seguirá siendo un mensaje duro, pero ya naturalmente menos duro que el año pasado, puesto que la inflación desde entonces se ha controlado mucho y además pues la economía americana, aunque sigue tirando muy bien, pero los últimos datos de empleo ya no son tan espectaculares como lo estaban siendo, dentro de que siguen en pleno empleo y que por lo tanto eso exige seguir con una política monetaria restrictiva, como mínimo de mantener los tipos altos durante un tiempo más, y está en cuestión pues si todavía puede haber alguna subida de tipos más, pero desde luego descartando bajadas de tipos de interés de forma inmediata. Powell comparece en Jackson Hole a las 4 de la tarde hora española. A las 9 lo hará la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. A la espera de esas comparecencias, tenemos a las bolsas asiáticas cayendo esta mañana. Medio punto lo hace Shanghái, un 2% el Nikkei de Tokio y un 1% baja el Hansen de Hong Kong. En Estados Unidos los futuros vienen a la alza, con avances de en torno al 0,1%. Aquí en Europa tenemos recortes de entre el 0,2 y el 0,3% para los futuros europeos. En el mercado de materias primas se está cotizando hoy el crudo con subidas de algo más de medio punto porcentual, y recordemos que el IBEX 35 abre hoy por encima de los 9.300 puntos tras subir ayer un 0,09%. La lira turca baja esta mañana tras dispararse ayer más de un 6% en su cruce con el dólar, debido a la decisión del Banco Central de Turquía de subir los tipos de interés hasta el 25%, un incremento de 750 puntos básicos, muy por encima de lo que se esperaba. El objetivo de esta medida es atajar la inflación, que en aquel país supera el 47%. Francisco de Borja Gómez es director de análisis de Dunas Capital. Lo que es el movimiento en sí mismo del Banco Central de Turquía es un movimiento que ya por fin tiene cierta lógica. Lo que no tenía mucho sentido era lo que estábamos viendo previamente. Y evidentemente lo que está haciendo ahora mismo el Banco Central es plantear una política monetaria más acorde con la realidad que le toca vivir a la economía, que no es otra que, como bien dices, una inflación desbocada y una lira turca que va perdiendo mucho camino, ¿no? TikTok, Twitter, Google y Facebook deberán moderar sus contenidos desde este viernes por la nueva ley de la Unión Europea. La ley de servicios digitales, que entra hoy en vigor para proteger la libertad de expresión y a los ciudadanos. Van a tener que adaptarse a esta norma las compañías que cuenten con al menos 45 millones de usuarios activos al mes. El precio de la luz vuelve a bajar este viernes. Segunda bajada consecutiva, va a caer un 16% hasta los 111 euros por megavatio, y la franja horaria más cara volverá a estar entre las 9 y las 10 de la noche. Lo que sube por séptima semana consecutiva es el precio de los carburantes. La gasolina supera ya de media los 1,7 euros por litro, el más alto desde el mes de noviembre. Los BRICS suman 6 nuevos miembros. We have consensus on the first phase of this expansion process. Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, y a partir de ahora también Argentina, Arabia Saudí, Egipto, Etiopía, Emiratos e Irán. El grupo de economías emergentes ha llegado a un acuerdo en la cumbre de Johannesburgo para tener 6 nuevos miembros a partir del 1 de enero de 2024. Donald Trump paga la fianza en Georgia. $200.000 para salir en libertad tras la acusación por intentar revertir las elecciones de 2020 en aquel estado.
Aquí hay una parodia de la justicia. No hicimos nada malo, no hice nada malo y todo el mundo sabe que nunca he tenido ese apoyo. Y lo mismo ocurre con los demás. Lo que están haciendo es una interferencia electoral. Están intentando interferir con una elección. Nunca antes había habido algo así en nuestro país. Esta es su manera de hacer campaña y este es un caso, pero hay otros 3 casos. Es una interferencia electoral. Japón tacha de inaceptable el veto chino a sus productos por el vertido de Fukushima. El gobierno japonés no acepta la decisión de China, que este jueves decidía suspender la importación de todos los productos acuáticos procedentes de Japón para prevenir el riesgo de contaminación radiactiva. Aquí en España hoy termina el plazo para registrar los grupos políticos en el Congreso. Mientras siguen las negociaciones para la investidura, el Partido Popular buscará a partir del lunes los 4 apoyos que conviertan a Feijóo en presidente del gobierno, como apunta Borja Semper. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, considera inaceptable que los populares busquen la traición de diputados socialistas. Yo creo que hay 2 planos, uno que es el plano institucional formal, que ese es el que comienza a partir del lunes, y otro es un plano menos institucional, pero que también se está produciendo. Es complicado que Alberto Núñez Feijóo tenga la mayoría suficiente como para ser presidente del gobierno, no nos engañamos, por supuesto que es complicado. También creemos que no es imposible. No van a tener ningún éxito, evidentemente. Van a tener los 172 apoyos de la coalición entre el Partido Popular y Vox y los 2 diputados que han sumado y que es lo que van a conseguir cuando se produzca el debate. Pero en todo caso, simplemente que tengamos que hipotizar sobre la posibilidad de que pueda haber una traición, ya es algo que debería hacérselo mirar el Partido Popular, porque es realmente inaceptable llamar a diputados del Partido Socialista, llamar al transfugismo, cuando eso no es más que una traición. Y Luis Rubiales dimitirá hoy como presidente de la Federación Española de Fútbol. Tras la presión social de algunos miembros del Gobierno y del Consejo Superior de Deportes. Lo hará público en la Asamblea General, que tendrá lugar este viernes, donde explicará sus razones. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Mira, mamá, ¿quién soy? Pareces una nutria del Zoo Aquarium de Madrid. ¿Sabes que son unas grandes nadadoras? Se pasan el verano chapoteando en el agua con su familia. ¿Quieres que vayamos a pasarlo igual de bien que ellas? ¡Sí! Zoo Aquarium de Madrid. Tu plan para disfrutar en familia del verano en plena casa de campo. La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín. Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado.
precio de la energía ronda valores máximos desde marzo, por encima de los 110 euros megavatio hora por la mayor demanda y también por la poca aportación renovable. Además, el precio del gas está en ascenso y en lo que va de agosto se ha encarecido ya cerca de un 50%. Nos acercamos al precio de la energía y lo hacemos con Javier Revuelta. Él es senior principal de la consultora AFRI, especializada en energía. Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. ¿Qué factores han hecho subir la electricidad en España? ¿De cuánto estamos hablando? Pues mira, pues lo comentabas muy bien. Dos factores diría. El gas muy al alza y las renovables a la baja, o al menos baja en relación a un nivel de consumo eléctrico que es más alto en verano que en primavera. En primavera teníamos una situación de gas muy barato por un llenado de los almacenamientos europeos, que lo comentaré, que estaba en valores muy altos, una demanda muy baja porque no hay ni consumo de electricidad para calentar ni consumo de electricidad para enfriar, porque son temperaturas muy cómodas, y además es un periodo en el que hay más viento, empieza a haber mucho sol, entonces eran todos los ingredientes para tener un precio moderado. Por la parte del gas, lo que ha pasado es algo que por otra parte se conocía, que es que el suministro de gas tiene que seguir. O sea, una cosa, porque hay quien habla por ahí de que como los almacenamientos estacionales de gas están en niveles elevados, parece que podemos relajarnos, pero esos almacenamientos dan generalmente para entre 1 y 2 meses según el país. En el caso de España es un poquito más de un mes. Entonces, a medida que llega el calor, llega el aire acondicionado y el viento baja muchísimo en verano, se empieza a tirar de gas, es lo que ha pasado, está Europa consumiendo de nuevo mucho gas, es el caso también en España, y tenemos un faltante de gas respecto a hace 2 años de Rusia, que es absolutamente enorme. Es mucho más grande de lo que han podido incrementar su producción todos los productores de gas en el mundo para tratar de suplir esa falta de gas ruso, ¿no? Entonces, a medida que sigue el consumo al alza y llega mucho gas, llega mucho menos gas que hace un par de años, pues los futuros esto lo tenían muy internalizado y de hecho, la segunda mitad del año, el próximo invierno e incluso los próximos 2 años, se sabe que van a ser periodos de gas muy caros, ¿no? Entonces, por ese lado, la verdad es que no tenemos buenas noticias, y por las renovables, pues bueno, esta bajada sí que es, digamos, coyuntural, porque el viento baja en verano, pero vuelve en otoño y en invierno. Encima seguimos con renovables. Luego, digamos que vendrán noticias un poquito mejores en los próximos meses. De las renovables también, entiendo que la hidráulica, por cómo están los embalses, se habrá comportado algo más flojo de lo previsto, ¿no? Efectivamente, hemos tenido un año extremadamente seco. De hecho, es bastante atípico que llevamos 2 años consecutivos bastante, de hecho no, muy, muy secos, con la excepción este año de enero. En enero tuvimos, para que te hagas una idea, como del orden de 4.000 megavatios de hidráulica fluyente, como el equivalente a 4 centrales nucleares de agua a todas las horas del día, y desde febrero, marzo, abril, mayo estamos con apenas 1.000. Que son valores muy inferiores a los que se pueden esperar en años medios normales. O sea, que la hidráulica efectivamente también ha dado malas noticias. Llevamos 2 años muy secos. Estadísticamente esto es muy raro. Luego yo personalmente esperaría que en 2024 y 2025 volvamos a años medios o incluso húmedos. Por tanto, espero buenas noticias en los próximos años por parte hidráulica, sí. ¿Cómo se ha comportado el precio de la luz este año frente al pasado? Porque entiendo que ahora estamos en máximos del ejercicio, pero sin embargo estamos por debajo del dolor y los precios que pagamos el año pasado, ¿no? Sí, el año pasado fue muy extraño. Bueno, tuvimos los primeros... Bueno, el año entero un gas efectivamente carísimo. Pasamos de valores de menos de 20 euros por megavatio hora de gas para convertir esto a electricidad a través de las centrales que llamamos de ciclo combinado que queman ese gas. Como una central de ciclo combinado tiene un rendimiento del 50%, quiere decir que necesita 2 unidades de gas para producir una unidad eléctrica. Luego el precio, siempre que se hable de precios de gas hay que multiplicarlo por 2 y luego añadir el CO2. En la práctica hay que multiplicarlo del orden de por 3, el precio del gas, para obtener el precio de la electricidad. Entonces, si el gas estábamos en niveles de 25 hace apenas mes y pico,
pues la electricidad la teníamos en 70-80. Ahora que el gas hemos vuelto a valores de 40 y tantos euros y para el año que viene esperamos que esté de media en del orden de 50, pues eso nos lleva a esos valores de entre 120 y 150. Entonces, sí, el gas es claramente el factor predominante y en esta situación de faltante de gas ruso, yo la cuenta que digo mucho es que hasta el año más o menos 2027, en que Estados Unidos habrá incrementado su producción de gas natural licuado hasta los niveles equivalentes a lo que ha dejado de enviar Rusia, hasta el año 2027 no tendremos de manera estructural un mercado de gas balanceado y unos precios estructuralmente en niveles de veintitantos. Y hasta 2027, entonces, ¿qué podemos hacer en Europa, qué podemos hacer en España para intentar moderar los precios de la energía y esa alta dependencia de los hidrocarburos? Pues lo obvio, por un lado, es seguir con las renovables. En el caso de España, lo que tenemos que tratar de acelerar es sobre todo la eólica, porque la solar, de hecho, pasa una cosa curiosa, que es que de aquí a un par de años como máximo vamos a empezar a tener casi demasiada solar, es decir, vamos a tener precios muy bajos en horas de sol, pero solo en las horas de sol. Y para tener precios bajos en el resto de horas vamos a tener que seguir instalando eólica, que es la que nos está costando por dificultades en las tramitaciones, y sobre todo tenemos que enfocarnos mucho en almacenamiento. Yo creo que aquí el Gobierno tiene que idear un mecanismo regulatorio nuevo que permita el desarrollo de mucho almacenamiento. Hay muchos proyectos potenciales, mucho dinero, y falta simplemente, entre comillas, que la rentabilidad de invertir en almacenamiento se dé. Ahora mismo no es el caso. Por eso decimos mucho que lo que hace falta es idear mecanismos regulatorios que posibiliten ese almacenamiento para que empecemos a aprovechar la solar sobrante y la utilicemos en las horas después de la puesta de sol, cuando seguimos consumiendo mucho gas. Y luego, pues por el lado de la demanda, tratar de seguir haciendo un uso lo más racional posible del aire acondicionado, en este caso, y de todo lo que pueda reducir nuestro consumo gasista, pues calentar un poco menos, enfriar un poco menos, y poco más de momento podemos hacer. Uso racional y renovables. ¿Y cómo ha afectado a esa demanda el cierre de algunas industrias o los ERTEs que estamos viendo en algunas industrias para combatir esos precios de la energía? Sí, bueno, eso efectivamente ayuda. Claro, ha desaparecido muchísima producción de gas ruso que no está pudiendo ser suplida por el gas natural licuado. No hay gas natural licuado en el mundo suficiente para suplir lo que ha dejado de venir de Rusia. Y eso quiere decir que hay demanda que no se ha podido abastecer. Esa demanda, efectivamente, parte se ha ido, esperemos que de manera transitoria, y que pueda volver cuando los precios vuelvan a bajar, porque esos ERTEs terminen y vuelva a la industria. Una parte, lamentablemente, es que sí que parece que es una combinación de cierres permanentes o de deslocalizaciones que no volverán, ¿no? Por ejemplo, ha sido sonado una compañía alemana que es de los muy, muy grandes consumidores de gas, que directamente se ha ido a Estados Unidos o a otras zonas fuera de Europa donde espera tener un gas barato que le permita seguir su actividad. Entonces, por un lado, efectivamente, tenemos la parte buena de que una reducción del consumo industrial contribuye a bajar esa demanda y a bajar los precios del gas, pero por otro lado tenemos la parte muy negativa del empleo y el PIB que se ve afectado. Oye, de medidas de intervención como el tope del gas o como la excepción ibérica, ¿qué ha sido de esas medidas? Sí, pues muy buen punto, porque esa medida evolucionó, efectivamente, evolucionó el diseño. El tope del gas ahora mismo, digamos que se activa por diseño, que Europa poco menos que obligó a España a ir incrementando el nivel en el cual el gobierno, el nivel del precio del gas en el que el gobierno limitaba el precio de la electricidad a través de un precio instrumental de gas que se paga por fuera del mercado eléctrico. Ese nivel está ahora cerca de los 50 y tantos, 60 euros. Es decir, que no está siendo utilizado, aunque el mecanismo regulatorio sigue hasta final de año. Es decir, que si el precio del gas subiera por alguna mala noticia
como de mucho hemos tenido hace pocos días con estas huelgas en Australia, o cualquier mala noticia que pudiera venir por el lado de cualquier productor, si el precio del gas volviera a niveles de 70-80, donde hemos estado ya hace unos cuantos meses, entraría de nuevo el mecanismo del tope del gas, pero solo hasta final de año. La medida de minoración de ingresos a las tecnologías renovables está también vigente hasta final de año. A priori no se extenderán porque Europa es partidaria de que se levanten y que los mecanismos de apoyo no sigan indefinidamente, porque siempre la idea es que fueran transitorios, y Europa lo que dice es: gobiernos, no podéis seguir haciendo como si nada, digamos, y que el consumidor siga sin reducir y viéndose afectado directamente, sufriendo, entre comillas, esos precios altos, que es la única manera de que reduzca el consumo. Luego son medidas que están, ahora mismo, si bien están vigentes, no están siendo aplicadas y terminan a final de año. No creemos que se vuelvan a extender bajo la presión de Europa. Dos cositas más, muy rapiditos. El entorno actual aquí en España, la incertidumbre política, por el tema de los pactos, por unas posibles elecciones, ¿esto puede retrasar la aplicación o la aprobación de algunos asuntos o medidas urgentes? Ahora, lo que está en diseño es, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es un poco la visión política que da el gobierno del mix de generación que queremos construir hacia el año 2030. Eso se decide totalmente a nivel político. Luego, este podría cambiar. Un elemento, creo, de los más críticos es la política nuclear, donde sí que hay una diferencia muy grande entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pero los primeros cierres afectarían al año 2027, es decir, que la decisión se va a tomar en 2024, y sobre los primeros cierres, esa es una de las... diría casi que lo que más puede afectar, ¿no? La decisión nuclear en 24, que afectaría en el 27, pero se tomará en el 24. O el año crítico es realmente el 24. Y un segundo elemento es si alguno de los dos partidos tuviera, digamos, en mente esa manera que decía de desarrollar proyectos de almacenamiento de baterías y de bombeos, que ahora mismo la verdad es que no están avanzando. Y hace falta esa regulación que no me consta que ninguno de los dos partidos haya propuesto ese mecanismo nuevo, pero la diferencia podría venir pues si alguno de los dos grandes partidos se pone eso como prioridad y desarrolla algún mecanismo que en cualquier caso ninguno de los dos partidos ahora mismo ha mencionado que tenga claro cómo desarrollar ese almacenamiento. Luego, la instalación de energías renovables, el ritmo, ¿cómo va? Ese Plan Nacional de Energía 2023 propuesto a Europa por el Gobierno, ¿es una solución realista para intentar aumentar el uso de renovables y reducir el uso de otro tipo de alternativas energéticas? Pues, es un plan, como lo llaman, es ambicioso. Yo creo que mucha gente lo llama de manera eufemística ambicioso porque tiene muchos elementos que, francamente, no se dan las condiciones para alcanzar ese ritmo que propone. Creo que el caso más paradigmático es el de la eólica, que propone más o menos aumentar por 3 el ritmo anual de instalación que estamos consiguiendo, ¿no? Luego, creo que se ha propuesto un objetivo que en muchos aspectos es excesivamente ambicioso, en el sentido no de que no sea positivo, sino que no es alcanzable, ¿no? Es como si un maratoniano está corriendo a un ritmo y le dices, oye, es que tienes que acelerar por 3, y te dices, es que no puedo, no es que no quiera, es que no puedo. En el caso de la eólica, entonces, no es que no vayamos bien, es que hemos puesto un ritmo excesivamente ambicioso y es claramente el elemento en el que tendríamos que conseguir que todas las administraciones, incluso la justicia, de alguna manera, que está incluso paralizando algunos proyectos, pues que tratase de relajarse algunas exigencias que permitan acelerar en eólica. Y segundo, de nuevo, el almacenamiento. Hay un objetivo que es sensato, pero que es extremadamente ambicioso y las condiciones económicas no se dan. Entonces, vamos mal en eólica, vamos mal en almacenamiento y vamos muy bien en solar, hasta el punto de que, ojo con la solar, que si no vienen esos otros elementos de flexibilidad como el almacenamiento, de aquí a 2 años nos empezará a sobrar, empezarán incluso a sufrir los inversores en energía solar, pero la solar solo abarata los precios en, digamos, un 20% de horas de sol. Tenemos que centrarnos en el 80% restante y eso pasa por más eólica y más almacenamiento. Y ya lo último, la guerra en Ucrania sigue, se está alargando más de la cuenta. Los diferentes escenarios, ¿qué efecto pueden tener el precio de la energía?
Pues ahora, bueno, algo crítico es qué va a pasar con los suministros de gas ruso por tubería. Para que te hagas una idea, ha desaparecido como el 85% del gas que enviaba Rusia por tubo, que es incluso más que el consumo de toda Alemania. Ahora mismo no está viniendo, pero queda un poquito de gas. Ahora mismo lo que puede pasar, de hecho, curiosamente, el gas que está viniendo, una parte grande del poco gas que viene a través de Ucrania. Entonces, en Ucrania digamos que pueden pasar los dos extremos. Uno positivo, si de alguna manera la guerra terminase pronto y se recondujesen las relaciones diplomáticas y comerciales, y volviera a venir gas ruso más del que está viniendo ahora, que ya digo que hay muchísimo potencial, entonces el precio del gas podría eventualmente llegar a desplomarse. Lo que pasa es que es un escenario que los analistas políticos le dan muy poquita probabilidad. Y lo que podría pasar en la otra dirección es que el gas ruso que pasa por Ucrania, que de hecho el contrato termina a final del año que viene, a final del año 2024, si no se renovase por motivos evidentes, por las malas relaciones entre Rusia y Ucrania, pues sería todavía menos gas que fluye por tubos y más tensión en el mercado internacional, ¿no? Luego, lo que sin duda va a seguir es mucha volatilidad, es decir, cualquier noticia mala va a poner a los traders nerviosos y va a hacer comprar gas a precio más disparado. Cualquier noticia buena pues podría relajarlos un poquito. En todo caso, como decisiones y situaciones, imprevistas en una dirección o en otra, como un invierno cálido o alguna buena noticia con el gas ruso, a priori son un poquito más improbables que situaciones que puedan darse como lo que ha pasado en Australia con una, digamos, amenaza de huelga en el sector del GNL, o un invierno frío. Cualquier noticia mala o cualquier incendio que ocurre de vez en cuando en instalaciones de GNL pone mucha presión al alza, ¿no? Luego, de media, precios altos durante 3 años más, por simplificar. Ya. De media, precios altos que no bajarán gradualmente hasta el año 2026 o 27, y mucha volatilidad por cualquier noticia en cualquier dirección. Pues Javier Revueltas, senior principal de la consultora AFRI, gracias por las claves, las explicaciones, los argumentos, y que tengas un feliz viernes. Buen fin de semana. Un placer. Gracias por atendernos. Adiós, chao. El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. ¿Te preocupan las manchas de tu rostro este verano? Con la máscara de luces LED de infrarrojos de Foreo podrás tratar todo tipo de manchas causadas por el sol o por la edad y desde la comodidad de tu casa. Visita el espacio Foreo en el Corte Inglés y pide tu máscara de luces LED de infrarrojos para tratar las manchas de tu rostro. Y recuerda, Foreo es una marca de tecnobelleza utilizada por médicos estéticos y clínicas de belleza premium. Consigue tu máscara Foreo en el Corte Inglés. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Hoy Tertulia Capital con José Luis Fernández Santillana. José Luis, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muy bien. Preocupado por el efecto que pueda tener este nuevo encarecimiento de la factura de la luz en la inflación que no da tregua, además azuzada por el tema de la sequía. No, por supuesto, ¿no? Y sobre todo lo que afecta a las condiciones de vida y muy especialmente al empleo, ¿no? Es decir, que preocupante, pero mucho, ¿eh? Y sobre todo, hombre, la entrevista me ha parecido súper interesante, pero me ha faltado qué ha pasado con Argelia, ¿no? Que era nuestro principal suministrador, ¿no? Es decir, que las políticas de los gobiernos también influyen, ¿no? En quién nos suministra el gas y a qué precios. Me acompaña David Cenche. David, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás, Susana? ¿Tú pones mucho el aire acondicionado, abusas de él o intentas controlarte para que luego la factura no te pase, no te haga dolor?
Bueno, yo pongo el aire acondicionado cuando está mucho calor, claro. Con todo el mundo, supongo, ¿no? Entonces, si te preguntas si lo pongo a 20 grados, pues no, claro. Pongo a 20 y pico, que ya es suficiente. Pero sí, claro, si hace mucho calor pongo el aire acondicionado. Es que para eso está hecho el aire acondicionado. Bueno, prepárate, ¿eh? Prepárate con la factura. Oye, además de mirarnos al bolsillo, hay que mirarnos a la urna para votar, porque es uno de los escenarios que se plantea después del panorama político que tenemos. Hoy termina el plazo para registrar los grupos políticos en el Congreso. Quiero que escuchéis a Borja Semper. Yo creo que hay dos planos. Uno que es el plano institucional formal, que ese es el que comienza a partir del lunes, y otro es un plano menos institucional, pero que también se está produciendo. Es complicado que Alberto Núñez Feijóo tenga la mayoría suficiente como para ser presidente de gobierno, no nos engañamos, por supuesto que es complicado. También creemos que no es imposible. El Partido Popular va a buscar a partir del lunes los 4 apoyos que conviertan a Feijóo en presidente del Gobierno, como apuntaba Borja Semper. La fecha de investidura de Feijóo aboca a prorrogar los presupuestos generales del Estado. Hacienda no tiene intención de establecer un nuevo techo de gasto. ¿Cómo afecta este escenario de incertidumbre política a lo que son las grandes cuentas del Estado? David, arranca tú. Pues arranco con... Porque esto es algo que yo creo que pasa por debajo del radar de la mayor parte de los periodistas, y es que los presupuestos generales del Estado son las principales herramientas de negociación entre grupos políticos. Y el Partido Socialista, que es el que previsiblemente tiene más posibilidades de llegar a un acuerdo final con una mayoría suficiente como para presentarse a una investidura con éxito, gran parte de la negociación que pueda tener con esos grupos con los que tiene que llegar a un acuerdo tenga que verse reflejada en los presupuestos generales del Estado. Si no da tiempo a hacerlo este año, la negociación se complica. Y yo creo que el PP lo sabe. Con lo cual, yo creo que no creo que sea casual o que no haya correlación entre las varias cosas que estamos hablando, la investidura, la tentativa del PP y los presupuestos generales del Estado. Porque claro, ya sabemos que hay unos cuantos grupos políticos que lo que más les interesa es sacar rédito a su colaboración con el gobierno o a su apoyo al gobierno, a un previsible gobierno del Partido Socialista. Con lo cual, pues eso tiene su tal. Dicho esto, ya hemos vivido años con presupuestos prorrogados y que yo sepa, en España nadie ha muerto de hambre. O sea, que un gobierno que sea responsable pues tiene que bregar con los miembros, tiene que hacer las fiestas con los miembros que les llegan, que quizás no sean los mejores del mundo. Pero bueno, oye, que una legislatura dura 4 años, no uno solo, ¿no? José Luis. No, pero esto es de cajón, que se van a prorrogar los presupuestos. Es que no hay tiempo material para hacer otra cosa. Digo, con independencia de la situación de la investidura, si va a ser PP, PSOE, quien fuere, ¿no? Es decir, porque a finales de mayo es cuando se dan teóricamente las instrucciones a todos los ministerios para empezar a hacer los primeros avances y confeccionar el techo de gasto. Techo de gasto que tiene que aprobar el Senado. Con una mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado, ese techo de gasto se va a bloquear, con lo cual no es posible, ¿no? Es decir, arrancar los primeros pasos para iniciar la andadura de la ley de presupuestos. ¿Cuál es el problema de fondo? Hombre, es que los tipos de interés no están iguales, ¿no? Es decir, y lo que tenemos que pagar es seguramente como consecuencia de los intereses de la deuda, si a tipos más altos, pues es una pequeña broma, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es decir, que es que si recordáis que los presupuestos que están vigentes, buena parte, aparte del gasto en pensiones o el desempleo, es decir, la mayor partida presupuestaria son los intereses de la deuda, que eran algo más de 30.000 millones. Es que eso, con esa cantidad no vamos a pagar los intereses de la deuda que tenemos emitida, ¿no? Y la que vamos a tener que seguir emitiendo. Entonces, me parece que el problema es ese, y es un problema de fondo, ¿no? Yo no sé lo que pasará al final con la investidura o no, ¿no? De entrada, yo creo que salvan el 11 de septiembre, que les interesa tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, y a ver cómo reaccionan los distintos partidos catalanes ante la diada, ¿no? Y si la gente de Junts le grita mucho o poco en la calle a Esquerra, y porque es lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Y me parece que eso es determinante. Y luego hay que ver si el PNV decide si apoya, no si apoya a Feijóo, que ya ha dicho que no, en el sentido de apoyar, no ha dicho si se va a abstener o no, pero de luego apoyar ha dicho que no, no ha dicho que vaya a apoyar a Pedro Sánchez. Entonces yo no descarto todavía el escenario de una repetición electoral a primeros de enero, ¿no? Es decir que, bueno, que nos vendría bien tener un gobierno fuerte para tener unos presupuestos realistas. Vamos a quedarnos ahí. Claro, del 1 al 10, David, ¿qué probabilidades le das a una repetición de elecciones? 1.
Yo ya lo dije, de hecho lo dije la misma noche de la misma noche electoral. O sea, el Partido Socialista va a hacer cualquier cosa para conseguir atar el gobierno. Eso en sí mismo no supone una crítica, ¿eh? No estoy prejuzgando. Estoy constatando un hecho. Es que yo creo que no van a dejar bajo ningún concepto que haya una alternancia ahora, porque supondrían demasiados cambios en la estructura del Partido Socialista. ¿Y tú, José Luis, qué probabilidad del 1 al 10? Bueno, yo me quedo con un 3, ¿no? Es decir, que algo más. Primero porque es que a mí me parece que lo que es imprevisible yo soy incapaz de hacer un análisis racional, es lo que la reacción de Junts o de los partidos de alguna manera independentistas, ¿no? Es decir, si quiero montar bronca, me parece que es más fácil montárselo a un gobierno del PP que a un gobierno del Partido Socialista. Bueno, porque es que es así, o sea, la vida siempre ha sido así. Es decir, montarle bronca al PSOE, que nos da casi todo, no es fácil, digo, una bronca a nivel, digamos, otro referéndum, otra declaración unilateral de independencia. Todo este tipo de historias vende más con un gobierno de derechas, entre comillas, ¿no? Entonces me parece que es que no es descartable cualquier escenario, es decir, es que no hay ningún hecho racional en lo que pueda hacer el señor Puigdemont y sus aláteres, ¿no? Entonces, yo me quedo con un 3. Me voy a publicidad y entramos de lleno en arena económica y también en arena laboral. Tenemos un dato, lo conocíamos a las 8 de la mañana. El crecimiento económico en Alemania se ha estancado en el segundo trimestre del año, crecimiento 0. Y 2, los contratos de menos de un mes todavía suponen 1/3 del total, de menos de un mes. Publicidad, me lo contáis. Empezaremos con el test de Rorschach. Dígame, ¿qué ve en esta figura? Una casa frente al mar, los estudios del pequeño en Londres, la reforma de la cocina y la boda de mi niña. ¿Ve todo eso en esta mancha? En Renta 4 Banco sabemos que hay cosas que no te puedes quitar de la cabeza. Por eso hemos creado nuestro planificador financiero familiar, un servicio gratuito que te ayuda a planificar tus necesidades financieras, futuras y actuales, para que no tengas que preocuparte de nada. Entra en r4.com y descúbrelo. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? ¡Ya está aquí! La vuelta al cole más supercalifragilística. Y en El Corte Inglés tenemos las mejores marcas de papelería al 3x2 para que dé rienda suelta a tu imaginación. Bic, Tipex, Stabilo Pilot, Milán... ¡Au! Hasta el 30 de septiembre la vuelta al cole más supercalifragilística solo en El Corte Inglés. En tienda web y app. Convocamos la segunda edición de los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de innovación, impacto, sostenibilidad, excelencia y liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com. La tertulia capital. Bueno, hemos conocido el dato de crecimiento económico en Alemania, 0 en el segundo trimestre de este año. Cuando las verbas de tu vecino veas pelar, David, pon las tuyas a remojar. Sí, siendo Alemania sí, evidentemente. Pero bueno, lo de Alemania era previsible, ¿eh? Y yo creo que veremos, yo creo que ya hemos venido, no recuerdo bien, yo creo que ya han tenido algún trimestre negativo, con lo cual están ahí un poco fluctuando alrededor del 0. En cualquier caso no hay tirón hacia arriba, que es lo preocupante, ¿no? Y eso al final pues te va a calar la economía de los países de la Unión Europea y la de España, evidentemente, ¿no? Ya hemos visto Holanda, me parece que hace poco comentábamos también que había entrado en recesión, que es un poco un reflejo muy directo de lo que ocurre en Alemania. Bueno, pues ahí andamos. No nos sorprende. Bueno, por otra parte, es que el Banco Central Europeo está enfriando la economía. O sea, que no es un efecto... Es un efecto indeseado, pero bueno, lo que decimos siempre, ¿no? El Banco Central Europeo, como todos los bancos centrales, tienen una labor muy difícil, que es soplar y salvar al mismo tiempo. Es decir, enfriar la economía, pero lo suficiente como para que tampoco enfriar la inflación, pero al mismo tiempo no lo suficiente como para que se desplome la economía, ¿no? Lo vamos a ver y lo vamos a notar, que es lo más doloroso, ¿no? Especialmente para España, claro. José Luis. Sí, bueno, yo creo que era bastante previsible, ¿no? Que Alemania estaba creciendo menos de lo previsto, así como el primer trimestre Alemania más o menos lo sorteó, digamos, relativamente bien, creció algo más por encima del 1 y pico,
Es decir, bueno, y todo el mundo daba, y este segundo trimestre se ha visto que ha empezado a ralentizarse claramente, crecimiento cero, y eso ya lo anticipaban estos días pasados, se han publicado los PMI de la eurozona, e incluso miremos los españoles, ¿no? Es decir, que, bueno, ese índice compuesto, es decir, lo que está diciendo es que la economía en general se está frenando. Algo tiene que ver con la política de tipos, porque también Christine Lagarde ha dicho, bueno, seguramente nos quede una última subida de tipos y seguramente a lo mejor no la hacen este mes, y esperan a septiembre o a mediados de septiembre para poder hacerla. Bueno, esta es la realidad. Lo que pasa es que lo preocupante es que si la locomotora alemana se constipa, el resto de los países de la eurozona, entran en convulsión, ¿no? Es decir, primero, bueno, porque las exportaciones alemanas, pero sobre todo también todo lo que Alemania nos compra, ¿no? Y entonces, si produce menos, comprará menos, ¿no? Y eso nos va a afectar de manera muy directa, ¿no? Oiga, es que España también hemos pegado un bajonazo, estamos en 1,8 el PIB, el crecimiento que hemos tenido en el segundo trimestre, es decir, que la cosita no va bien, prácticamente ha sido un 0,4 de crecimiento el que ha habido en España. Así que están las economías como muy frenadas, ¿no? Primero porque han estado durante mucho tiempo dopadas y eso se empieza a quitar. Entonces, las perspectivas, y no son nada deseables, es que el segundo semestre y especialmente el cuarto pueden ser muy duros. Además, hoy conocíamos que los contratos de menos de un mes todavía suponen un tercio del total. El 54% de los temporales que se siguen firmando son de esta duración de menos de un mes. Estamos en un momento, David, de creación de empleo, pero creación de empleo muy precario. Con esto no hay quien sobreviva. Bueno, estamos en un momento de creación de empleo, ¿no? Porque tampoco lo sabemos. Estamos en un momento en el que se están viendo las consecuencias estamos viendo las consecuencias de los cambios de contratación, que es lo que ha hecho el gobierno. Es decir, suprimir una serie de contratos y sustituirlos por otros que en principio se contabilizan como contrato como empleo indefinido, cuando realmente no lo es. Es lo que decimos siempre, en España hay temporalidad y lo que hay que hacer es meterle mano a la temporalidad, no a la contratación de la temporalidad. Y lo que ha hecho el gobierno ha sido meterle mano a la contratación. Bueno, José Luis lo sabe mucho mejor que yo y además lo va a explicar mucho mejor, pero básicamente es así. José Luis. No, hay mucho de semántica, ¿no? La reforma laboral, es decir, el hecho de la temporalidad, se ha cambiado el nombre de los contratos que se venían haciendo y eso ha permitido incrementar de alguna manera el porcentaje de contratación indefinida. Lo que no nos cuenta nunca el gobierno es qué tipo de contratación indefinida es la que se está haciendo, ¿no? Es decir, el mayor número de contratos indefinidos del último mes, en julio, fueron contratos de fijos discontinuos. Y lo que no sabemos es cuánto dura un contrato de fijo discontinuo. Duración real, puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ¿no? Lo que está claro, y ahí sí que Enche tenía razón en decir, oiga, esto de que está creando empleo no tenemos nada claro. A mí no me sale creación de empleo, porque no me salen más horas de trabajo. Me salen las mismas o menos horas de trabajo, si me voy en términos de la contabilidad nacional, y por tanto, con más gente teóricamente trabajando y trabajando menos horas, pues ya me contarán usted lo que está pasando con las jornadas de trabajo, que se están reduciendo de hecho y por tanto cada vez se hacen menos jornadas completas de trabajo. Y esto es lo dramático. Respecto a la contratación temporal, oiga, es que nosotros lo venimos diciendo todos los meses, es que el contrato temporal que más se hace es el de menos de 7 días, y a mí eso me sale contratos de lunes a viernes, ¿no? Eso ha sido un 20%, y luego hay un 6% de contratos entre 7 y 15 días, entre 15 días y un mes un 8%, casi un 9%, y a partir de ahí si sumas, pues te vas por encima del 33%. Oiga, pues mire, es decir, ¿hemos acabado con la temporalidad? Pues hombre, me parece que no. Si la duración media de los contratos son 45 días, pues me parece que 45 días al año, Sí, oiga, con esto no sé dónde vamos, No es fácil mantener un empleo estable y lo que se llama supuestamente, entre comillas, de calidad, ¿no? Muy bien. Chicos, que lo dejamos aquí. David Enche, José Luis Fernández Santillana, muchísimas gracias. Cuidaros, disfrutar del fin de semana y a la próxima os veo aquí en el estudio. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Buen fin de un abrazo. Chao, chao. MAPFRE patrocina la información del tiempo. La ola de calor llega a su fin, bajan las temperaturas en la mitad norte y de manera más notable en Galicia, Cantábrico y Alto Ebro.
No obstante, en el extremo sur e interiores del sudeste subirán ligeramente todavía, donde se prevén alcanzar los 36 grados e incluso los 40 en las zonas del Guadalquivir. Por su parte, las mínimas no bajarán de 25 grados en el Mediterráneo. Sol en todo el país a excepción de nubes en Galicia y áreas cantábricas. Durante la tarde se prevé el aumento de las nubes en la mitad norte y tercio este con posibles tormentas en las zonas montañosas. En Canarias, sol por lo general con algunos intervalos de nubes en las islas más orientales, sin descartar algún chubasco o tormenta. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Ha llegado Aquópolis. Ha llegado la diversión más refrescante. Ven y disfruta de tus atracciones acuáticas favoritas. Aquópolis Villanueva. No te lo puedes perder. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Información seria y veraz. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Paloma Arnaldos, ¿cómo viene el día? Buenos días de nuevo. Buenos días, Susana. Pues viene con caídas para el futuro del IBEX 35. Recorte del 0,27%, lo que hace salir hoy al selectivo desde los 9.324 puntos. En Europa también tenemos recortes para los futuros. El del DAX cayendo un 0,4%, el del Eurostoxx se deja un 0,38% y el de la Bolsa de París también en negativo, cae un 0,33%. Hoy los inversores tienen los ojos puestos en Jackson Hole en busca de pistas sobre el futuro de la política monetaria. Recordamos, a las 4 de la tarde tenemos intervención de Jerome Powell, a las 9 de la noche para cerrar el día de Christine Lagarde. En cuanto a la macro, hemos conocido el dato de PIB en Alemania, confirma que el crecimiento de la economía alemana se estanca en el segundo trimestre del año. En términos interanuales, el recorte es del 0,2%, en línea con lo esperado. Y dentro de una hora, también en Alemania, en torno a las 10 de la mañana, sale a la luz el índice IFO de confianza empresarial del mes de agosto. Tendremos dato de confianza del consumidor en Estados Unidos y aunque no hay mucha noticia corporativa, sí que tenemos algunos puntos de atención. Por ejemplo, en Reino Unido hemos conocido hace unos minutos que el regulador energético ha reducido un 7% el precio máximo en las facturas de energía de los hogares a partir del 1 de octubre. Será en torno a los 1.923 libras anuales. El precio máximo de la energía cae de las 2.000 libras por primera vez en Reino Unido en 18 meses. Aún así, dicen, el hogar medio británico sigue pagando casi el doble por el gas y la electricidad que antes de la guerra de Ucrania. También aquí en España nos fijaremos en BBVA, porque Garanti, la filial turca de la entidad, se disparaba ayer en bolsa hasta niveles históricos. Se subía un 10% después de esa decisión del Banco Central de Turquía de subir tipos de interés. Y también miraremos a Unicaja, que ha encargado a Huawei que ordene su cartera inmobiliaria. Tenemos la prima de riesgo en 102 puntos básicos, la rentabilidad del bono de 10 años 3,56. ¿Más referencias cuáles? Pues mirando los futuros en Estados Unidos los tenemos mixtos con caída para el futuro del Nasdaq del 0,37%. En cuanto al cierre, en Asia parece que también va a saldarse la jornada en negativo. Destaca el recorte de 2 puntos porcentuales para la bolsa de Japón. En el mercado de las materias primas, a esta hora, mirando el barril de Brent, sube un 0,42%, se sitúa en $83,70. El crudo West Texas, $79,40, es una subida de casi medio punto porcentual. Y en el mercado de divisas, cruce euro-dólar en rojo para el euro, 1,0784. Natalia Aguirre es directora de análisis y estrategia en Renta 4 Banco. Natalia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. ¿Y hoy del mercado qué esperar?
Bueno, pues esperar a Jackson Hole, ¿no? Por fin llegó el día en el que habla Powell a las 4:05, Lagarde habla a las 9 de la noche, con lo cual la recogeremos el lunes, pero yo creo que sobre todo ver si arrojan algo más de luz sobre el político de sobre el futuro de las políticas monetarias. Francamente, yo creo que tampoco van a poder decir mucho. Powell seguirá hablando de decisiones de tipos data dependientes. No creo que aclare si hemos llegado al techo de tipos, como piensa el mercado, o si queda alguna subida adicional. Y bueno, pues vamos a ver, ¿no? Ayer vimos, por ejemplo, a Bullard, al expresidente de la FED de San Luis, diciendo que había riesgo de una reaceleración de la economía americana que se tradujese en inflación más alta y, por tanto, en tipos altos por más tiempo. Así que, bueno, vamos a ver, ¿no? Yo creo que es el gran protagonista de la sesión de hoy. Además de Jackson Hole, tenemos crecimiento económico en Alemania cero, estancada la economía. ¿Cómo lo ves y qué efecto puede tener? Bueno, pues a ver, esto ya era totalmente conocido. Después de un cuarto trimestre del 22 en negativo y un primero también en negativo, el segundo trimestre es cero trimestral. Es decir, estamos entre estancamiento y recesión suave en Alemania. Lo que está claro es que yo creo que esto es importante para lo que pueda decir Lagarde. Hoy a las 9 de la noche vamos a ver si en su discurso pesa más la fragilidad de la economía alemana en particular y europea en general, que estuvo de manifiesto en los PMI del miércoles, o si por el contrario sigue priorizando el control de una inflación que sigue incómodamente alta, ¿no? Yo creo que inflaciones subyacentes del 5,5%, cuando tu objetivo es el 2%, pues siguen siendo pues complicadas, ¿no? Para lo que pueda hacer el Banco Central Europeo. Ayer salió también Nagel, el presidente del Bundesbank, diciendo que era demasiado pronto para cantar victoria sobre la inflación y que quizá era demasiado pronto para una pausa en la subida de tipos. Vamos a ver qué nos cuenta Lagarde esta noche, ¿no? Además de mirar a Lagarde, a los tipos de interés, analizando ese dato de crecimiento económico, ¿qué otras referencias vas a seguir mirando a valores, a sectores concretos? La tecnología sigue como un tiro, salud parece que en Europa mejor. ¿Cómo lo ves? Sí, ahí la tecnología, es verdad que esta semana había una gran cita, que eran los resultados de Nvidia, ¿no? Nvidia ha sido el gran artífice de la subida generalizada de los 7 magníficos, ¿no? Que han aportado más del 70% de la revalorización del S&P este año, y que ha sido sobre todo a raíz de las expectativas tan fuertes puestas en inteligencia artificial. Es verdad que se esperaban los resultados con mucho interés, porque la cuestión es ver si estas expectativas de inteligencia artificial tienen reflejo en los resultados de las compañías. Parece que así está siendo, pero también hay que decir que ayer el Nasdaq se tomó un respiro, cayó un 2%, la mayor caída en 3 semanas. Yo creo que sobre todo esperando a lo que decimos, ¿no? Jackson Hole, ver qué dice Powell. Estupendo. Y hacia dónde van los tipos de interés. Natalia Aguirre, Renta 4 Banco, gracias, buen negocio. A vosotros igualmente. ¿Conoce las oportunidades que ofrece el sector salud para invertir? En Bellevue, gestora suiza especializada en este sector, contamos con una amplia gama de fondos con la que puede participar en el crecimiento del sector, invirtiendo en todas sus áreas. Aportamos valor y diversificación a su inversión con fondos en biotecnología, salud digital y tecnología médica. Bellevue, primera gestora europea en sector salud. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. ¿Sabes qué es más refrescante que comerse un polo en pleno verano? Visitar Faunia. Disfruta en familia de una experiencia única, aprendiendo sobre nuestros osos marinos mientras se sumergen en lo más profundo. Deja que el verano te salpique y crea recuerdos inolvidables en Faunia. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz.
fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.